Buenos días a todos, espero que estén bien. Bueno, primero un anuncio, el día o sea, vamos a tener clase, les había dicho que los cursos terminaban el 25 por motivos de que ya me había comprometido con los intersemestrales antes de que pasara todo esto. Entonces tengo que dar estoy dando un intersemestral DR para el posgrado y entonces el martes voy a estar dando el intersemestral. Así que el martes 22 no va a haber clase, pero el 25 sí. Quisiera incluso hacer una clase bastante práctica, va a ser como el último tallercito de R que veamos, como para ver cómo hacemos todas estas cosas de la inferencia ya con código y que se acostumbren un poquito a los resultados. Y ya, probablemente a lo largo de la otra semana deje una tarea muy corta, que sería la última, y ya ustedes no se ponen a trabajar en las tareitas que hemos ido haciendo y en esa tarea última. Iba a dejar algún tipo de trabajo práctico, pero no va a haber tiempo para que se organicen entre ustedes. Así es, todo se fue súper rápido, como nos comenta Emma, definitivamente. Pero bueno, la ventaja con ustedes en sociología es que esta es la estadística 2. Si ustedes quieren seguir, pues nos vemos en la estadística 3. Estoy programado tanto para la tarde como para la mañana, entonces, pues ahí, al gusto del cliente, ¿no? Entonces, hay bastantes chances de que nos podamos ver, ya tanto si la inscriben a las 7 de la mañana y quieren empezar el día con una buena dosis de estadística o terminar el día a las 5 de la tarde, los martes y viernes. Así que eso será para el próximo semestre. Aún no tenemos claro cómo va a funcionar el sistema híbrido, así que, pues bueno, será algo que tendremos que solucionar entre todos, supongo, autoridades, alumnos y profes, cuando llegue el momento y se nos den los lineamientos. Por el momento aún no nos han dicho. Yo me imagino que con la flexibilidad que tenemos con el Edpuzzle y así, probablemente se pueda organizar algo que sí, o sea, que algunas cosas preparemos en clase, quizás se graben y luego se suban, no sé, estoy pensando todavía. Pero bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con las diferencias de medias. La clase pasada justo nos quedamos con eso, entonces vamos a entrar a nuestro Excelito. Ahí ya pegué el ejercicio y el ejemplo y las fórmulas para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Por ahí tengo algo en el chat, dice, ¿habrá alguna evaluación final o alguna tarea cierre de todas las evaluaciones? No, probablemente sea una tarea más de interpretación y quizás con un poquito de inferencia que ustedes hagan los intervalos, pero muy corta, ¿no? No será una tarea final, sino una tarea corta como todas y ya haremos el promedio de todas las cosas que hemos hecho y ya, ¿no? Y esa tarea, como la voy a dejar la próxima semana, ustedes pueden decidir si hacerla en la última semana del 28 al 2 o si se toman las vacaciones porque va a estar abierta hasta el 26 de julio. Así, yo sé que ustedes andan con los cierres un poco locos, entonces ya, pues yo prefiero que si ahorita les aflige el ensayo de otra materia y no sé qué cosa, y entonces prefiero que ustedes digan, ah, bueno, me tomo un día de mis vacaciones tranquilo y que lo hagan con cariño y entendiendo, más que con prisas. Entonces, como igual yo tengo hasta el 8 de agosto, me parece, para subir las calificaciones, yo calificaría la semana del 26 de julio, ¿no? Entonces, eso sí, más del 26 no se puede, ¿no? Y así también hay algunas personas que han tenido algunos problemas personales que nos han comentado, entonces, como dejar ese espacio de vacaciones para quien quizás le falta una tarea
antigua, cosas así. Si a ustedes les falta algo, lo pueden entregar y ya el 26 hacemos el corte, ¿no? Pues relajen y más bien que el viernes, el próximo viernes, pues así vemos en el R cómo se ven estos cálculos y que ustedes vean los outputs y que los reconozcan y que vean que lo que nos está entregando R es algo que ya todos conocemos, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de diferencia de medias. Aquí, ay, se me fue esto acá. Supónganse que ustedes quieran comparar, ¿no? Los salarios semanales entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hacemos una encuesta donde entrevistamos a 50 hombres y 50 mujeres. Estas encuestas, recuerden que siempre tienen que ser aleatorias, ¿no? Tienen que ser a partir de un muestreo aleatorio. Obtenemos entonces estos datos, ¿no? Tenemos una media muestral de cada uno de los grupos y una desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a querer estimar, de nuevo vamos a tener un estimador sobre los parámetros. Entonces, en este caso, nuestro estimador sobre la diferencia de mu1 menos mu2 va a ser exactamente x barra menos x barra 2. Ahí se me movió aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente calcular ese estimador. X barra 1 menos x barra 2. Ay, perdón. Que pensé que yo era este rojito, pero no. X barra 1 menos x barra 2. Y ese es nuestro estimador, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos, a partir de este ejercicio, ya tenemos los datos, que es algo que en la práctica va a pasar cuando utilicemos bases de datos, porque nosotros vimos que R nos da muchas de estas cosas, ¿no? Nos da las medias, o sea, o si no lo hacemos en Excel, en realidad ya pocas cosas vamos a ir haciendo a mano, en la medida que nosotros vamos haciendo cosas más más complicadas, pues cada vez más nos vamos a valer del programa estadístico, pero eso sí, nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está dando. Entonces tenemos x barra 1 menos x barra 2, y entonces aquí es bien importante porque con los que terminábamos en la clase pasada, justamente que estábamos despejando los mu, y que yo les decía, si esta diferencia es negativa, ¿cuál de los dos es mayor? Y así, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros definamos, y porque después va a ser súper importante para cuando lo interpretemos, que sepamos cuál es nuestro 1 y cuál es nuestro 2. Entonces, acá vamos a hacer, y lo vamos a hacer de las dos formas para que vean cómo cambia la interpretación del signo de lo que nosotros encontramos. Entonces, vamos a ponerlo acá, que el grupo 1 son los hombres y el grupo 2 son las mujeres, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claridad de cuál restamos a qué, porque eso le da sentido justamente a la diferencia que estamos calculando. Entonces, decimos, ¿no? 750 menos 762. Entonces, ahí hay una diferencia de negativa de 6 pesos, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner así. No quiero euros. Quiero pesos. Ahí está, mis pesos mexicanos. Ahí está. La diferencia es de 6 pesos mexicanos. Al tener este símbolo negativo, ¿quién gana más o quién gana menos? Este menos 6 significa que ¿quién gana más, los hombres o las mujeres? Los hombres ganan menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Igual aquí nosotros lo podemos ver. Pero entonces vean que las diferencias negativas, en este caso, significa que el grupo 2 es más grande que el grupo 1, ¿no? Si ustedes ven, cuando hago esa resta y la resta me queda negativo, significa que el sustrayendo es mayor que el que está de acá, ¿no? Este se llama sustrayendo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de matemáticas. Ahí está. Entonces tenemos esa diferencia negativa. Hoy lo que queremos ver, esta diferencia que nosotros vemos en las medias muestrales, pues sería importante saber si sucede en la población, ¿no? Y que yo pueda afirmar
y aquí, entonces los hombres van a decir, no hay brecha laboral, los hombres ganamos menos que las mujeres. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, porque tenemos que ver si esto sucede en la población, porque a lo mejor esta diferencia se la podemos atribuir simplemente al azar, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta parte de acá, ¿no? Acá me dicen que quieren que trabaje con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿cuál va a ser el Z asociado a alfa medios? A ver si alguien se acuerda. 1.96, así es. Tenemos el 1.96, le voy a poner coma porque ya saben que está en español de España. Y hoy lo que me queda, entonces, igual que cuando estábamos trabajando con una sola estimación, es sacar el error estándar, ¿no? Entonces voy a calcular el error estándar. Y entonces, esto sí me va a tardar un poquito en hacer la operación, porque si ustedes ven, tengo, y aquí hay que tener cuidado con los paréntesis en el Excel, o cuando ustedes están metiendo en la calculadora, porque pues son varias operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es hacer las fracciones, ¿no? Entonces lo voy a hacer así en pedacitos para que no quede duda de qué es lo que estamos haciendo. Entonces voy a hacer la varianza. Si ustedes se fijan, esto está al cuadrado. Uno de los errores que a veces pasa es que, por ejemplo, aquí me están dando la desviación estándar y aquí me están poniendo la varianza. Entonces a veces no lo elevan al cuadrado. Entonces voy a poner esto al cuadrado, que no se me olvide, que es como multiplicarlo 2 veces, y lo divido entre el tamaño de la muestra de los mismos hombres. Ustedes ven, a cada varianza se le divide con respecto al tamaño de la muestra que hicimos de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos, esa es la primera fracción. La segunda fracción hacemos lo mismo para las mujeres y lo dividimos entre 50. Ahí está. Entonces, hoy ya podemos calcular bien el error estándar. Voy a sumar las fracciones y les voy a sacar raíz. Raíz de la suma de esas fracciones. Ahí estoy sacando la raíz de la suma de esas fracciones y me queda el error estándar. Entonces, bueno, hoy que ya tengo eso, puedo multiplicarlo por el valor asociado a Z, que me da el nivel de confianza, ya tengo mi error estándar. Entonces, si ustedes ven, en la práctica sigue siendo lo mismo. Tenemos un estimador, tenemos una medida que me da, que proviene de la probabilidad y que por tanto me da la confianza con la que yo puedo decir las cosas, y tenemos un error estándar. Eso se va a mantener para todas las estimaciones que nosotros hagamos. Entonces, vamos a decir, bueno, el margen, lo voy a poner entre comillas, bueno, en este caso sí es el margen de error, pero ustedes saben qué es lo que sumamos y restamos. Voy a multiplicar el 1.96 por el error estándar, ¿no? Ahí está, 12.77 pesos. Entonces voy a hacer mi límite inferior y mi límite superior. Y entonces voy a tener que el límite inferior, como siempre, va a ser el estimador menos el margen que ya hice, que es el error estándar por el valor de Z, ¿no? Y el límite superior va a ser el estimador más el error estándar multiplicado por el valor de Z. Entonces, tenemos como resultado estos elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros podemos decir, y me lo voy a traer, que esto ya lo había preparado, tenemos esta situación, ¿no? Entonces, ¿quiénes ganan más en la población, los hombres o las mujeres? Mariana dice, no se sabe. Exactamente, esa es la respuesta correcta.
¿Qué pasa? Dice Mariana que quiere un punto. Si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, tenemos que esa diferencia puede ser tanto positiva como negativa. Si nosotros aquí dijimos claramente que al ser esta diferencia negativa, decíamos que los hombres ganaban menos que las mujeres, pero un valor probable donde estén los parámetros de la población de esa diferencia también incluye los valores positivos. Entonces, esto quiere decir que el valor dentro de la población puede tomar el valor de cero, ¿no? Y al poder tomar valores tanto positivos como negativos, incluyendo el cero, podemos considerar de que el cero, por ejemplo, es un valor posible, es un valor probable, y por lo tanto no podemos decir que alguien gana más o gana menos, ¿no? Entonces, eso es una situación que nosotros vamos a ver cuando hagamos las diferencias de medias y las diferencias de proporciones. El cero va a ser un valor muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan por ahí, si nosotros tenemos, pónganle una rectita, acá, voy a hacer esto más chiquito. Y entonces por acá está el cero. Voy a hacerle uno más. Voy a poner valores positivos en verde y los valores negativos en rojito. Ahí, ¿no? Ahí va a estar el cero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que por acá, bueno, quizás sin esto porque es menos pedacito verde, pero aquí va a estar el 678 y aquí va a estar el menos 18.78. Imagínense una recta así, ¿no? Entonces el intervalo donde está mu puede estar entre mu1 y menos mu2, puede estar en estos valores. Entonces, los valores probables en la población pueden ser negativos, que implica que las mujeres ganan más que los hombres, y también pueden ser positivos, un pedazo de ese intervalo de confianza. Entonces, pues nosotros podríamos decir, ¿no? Yo tengo un 95% de confianza para decir que la diferencia de salarios entre hombres y mujeres puede estar entre que los hombres ganen 18.78 menos que las mujeres, o que las mujeres ganen 6.78 menos que los hombres. Así de tremendo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, lo que algún muchacho, hombre, hubiera podido decir, no, las mujeres están ganando menos, están ganando más que los hombres, pues cuando yo ya hago el intervalo de confianza, le digo, pues, quién sabe, ¿no? La verdad es que en la población, según este experimento que nosotros hicimos, según estos tamaños de la muestra, según esta información, eso no es posible, ¿no? Entonces, es probable que no tengamos como la certeza para decir que uno gana más que el otro. Entonces, vamos a escribir cómo nosotros interpretaríamos esto y decimos, siempre con un 95% de confianza, la diferencia salarial puede estar entre 18.78 pesos. Ay, a favor de las mujeres y 6.78 a favor de los hombres. Y podemos agregar algo así, que nos va a empezar a mover acá en la cabeza para cuando ya en estadística 3 veamos prueba de hipótesis.
podemos agregar eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser importante entonces? Que nosotros pensemos que nuestros intervalos, cuando nosotros tengamos nuestros intervalos de confianza, y si todos los valores nos quedan estrictamente negativos, pues bueno, vamos a poder afirmar algo, ¿no? Vamos a decir, bueno, o sea, el intervalo no pasa por cero, entonces si las diferencias fueran completamente siempre negativas y acá también el límite superior fuera negativo, pues entonces sí pudiéramos afirmar que las mujeres están ganando más que los hombres. Y lo contrario, ¿no? Si el intervalo siempre me da valores positivos, yo podría afirmar que los hombres están ganando más que las mujeres, ¿no? Pero ven como si es importante tener claro qué grupo es qué, porque yo a partir de que esta diferencia es negativa, yo puedo decir que esto está a favor del grupo 2. Y cuando la diferencia es positiva, esto está a favor del grupo 1, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta. Y entonces no importa que la diferencia esté como un poco más sesgada a favor de las mujeres. O sea No, que, ok. no, porque, o sea, ahí está el cero. Se incluye el cero, aún si fuera aquí, ¿no? O sea, si fuera aquí 0.1, cero está entre los valores probables. Acuérdense que estas muestras que hemos tomado son una de todas las muestras posibles. Entonces, si nosotros decimos que con el 95% de confianza yo estoy haciendo estas estimaciones, pues acuérdense que está el otro 5% que a lo mejor a mí me tocó un muestreo donde no estoy cachando a los parámetros, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no sabemos, ¿no? Si es un valor probable al 95%, si es un valor con el que yo puedo trabajar, pues el cero está ahí, ¿sí? Y si el cero está ahí, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Es probable entonces que que los parámetros valgan cero, ¿no? Que la diferencia de esos parámetros valgan cero. Y si vale cero, pues, pues no podemos afirmar que son diferentes. Por acá tengo algo en el chat. Dice que, que se le fue el no, pero que sí era sí. Entonces todo está ok. Me hacen falta como 3 votos. Así que, bueno. Ahí estamos. Entonces, si ven, entonces, o sea, lo que ha cambiado es que hoy pues, es un poco más complejo de calcular el error estándar, ¿no? Y bueno, el estimador tenemos que hacer una resta, ¿no? Pero lo demás se mantiene completamente correcto, ¿no? Se mantiene bastante parecido. Y voy a poner esto para que no se les olvide. Un intervalo de confianza contiene el valor de que μ1 menos μ2 es igual a 0 y por lo tanto sería posible que μ1 sea igual a μ2. Entonces no podemos llegar a la conclusión con base a este intervalo de confianza de que los hombres ganen diferente que las mujeres. Entonces, esto es bien importante porque todos los análisis descriptivos que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? Tipo que decíamos, ah, sí, yo veo que, y hacíamos nuestro box plot y decíamos, es que yo veo que este es mayor que este y todo eso que veíamos, pues hoy tenemos que aplicarle ciertas pruebas para ver si eso se mantiene para la población. Y al mantenerse contra la población, pues estamos teniendo una evidencia estadística bien fuerte sobre nuestras afirmaciones. O sea, no es algo que suceda en la muestra, sino que sucede en la población. Y eso es mucho más contundente
que encontrar diferencias en una muestra que seleccioné al azar y que por tanto esas diferencias se pueden deber precisamente al azar, ¿no? Entonces, cuando yo incorporo esto, yo ya estoy haciendo afirmaciones sobre la población. Bien. Entonces, vamos a ver entonces que vamos a tener un proceso muy similar con las proporciones, ¿no? Ahorita estamos solo con muestras grandotas. Entonces, veamos, ¿no? A veces estamos interesados en comparar también las proporciones de éxitos en poblaciones binomiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Piensen la proporción de votantes masculinos y femeninos que están a favor de un candidato en particular a la gobernación, ¿no? Entonces, o bien en las diferencias en intención de voto entre lo urbano y lo rural. Todo esto que estamos haciendo solo se puede cuando tenemos una variable que me divide a mi población en dos grupos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a pensar es que tenemos una muestra aleatoria para un grupo y una muestra aleatoria para el otro, ¿no? Y a partir de eso, nosotros vamos a asumir que estas poblaciones son diferentes, ¿no? Y que por tanto, ¿no? Esta población 1 va a tener un parámetro P1 y la población 2 va a tener un parámetro P2, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a comparar las dos proporciones y el mejor estimador de P1 menos P2 va a ser P gorrito 1 menos P gorrito 2, ¿no? Que lo que nosotros vamos a tener en este caso es que vamos a tener proporciones de éxitos. Aquí X era el total de éxito estadístico, ¿no? Entonces, a lo mejor, si nosotros estamos viendo las diferencias entre hombres y mujeres o entre urbano y rural, entonces podríamos pensar que el grupo 1 es lo urbano, el grupo 2 es lo rural y X es, por ejemplo, el total de votos de cada grupo y N es el total de la muestra. Y entonces estaríamos comparando la proporción de votos en la zona rural y en la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso dividimos siempre entre N, ¿no? Acuérdense que esta es la transformación de la binomial que nos permite aproximar la binomial a la normal. Entonces, lo que obviamente va a cambiar es que en el mejor de los casos estaría súper padre que tuviéramos los datos de la población para poder calcular nuestras desviaciones, ¿no? Pero, pues, o sea, definitivamente no vamos a tener las desviaciones estándares de la población, sino que si nuestros tamaños de la muestra son grandes, la distribución muestral también, o sea, ¿se acuerdan? Todo esto que hacemos con el teorema del límite central se mantiene también para estos estimadores, ¿no? Así como lo teníamos para los promedios y para las medias, también para las diferencias. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del teorema del límite central, yo hacía hincapié en que tanto las sumas como los promedios seguían una distribución normal? Entonces, si nosotros hacemos sumas, restas, también se van a distribuir como una normal. Y lo que va a cambiar aquí de nuevo va a ser cómo calculamos ese error estándar. Nosotros sabemos que si estamos transformando todo y lo estamos dividiendo entre n, ustedes se acuerdan que la varianza de una binomial era np por q, pero como lo divido entre n, la varianza me queda p por q, ¿no? Entonces tengo p por q y p por q acá. Y si ustedes ven entonces, y en realidad es muy parecido al error estándar que teníamos para la diferencia de medias, ¿no? Que era la raíz de las varianzas entre n, ¿no? De la suma de las varianzas entre n, ¿no? Entonces aquí yo tengo, como obviamente, si yo estoy, imagínense, o sea, no voy a tener las varianzas casi nunca, porque si yo quiero estimar P, casi que con P estimo las varianzas, ¿no? Entonces estaría súper padre conocerlas. Entonces casi nunca vamos a tener los valores poblacionales y por eso cuando tenemos muestras grandes vamos a poder aproximar el error estándar con los valores
que nosotros obtenemos desde la muestra, ¿no? Entonces, por eso aquí estas PES tienen gorritos. Acuérdense que los gorritos también hacen las veces de decir que algo es un estimador, ¿no? O sea, en realidad nosotros podríamos escribir mu gorrito, pero como el X barra es ya tan famoso, que usamos el X barra, pero piensen que también podríamos poner mu gorrito. Entonces, los gorritos significa que lo hacemos con la muestra, ¿no? Entonces, acá tenemos P gorrito, Q gorrito del primer grupo dividido entre N, P gorrito, Q gorrito del segundo grupo dividido entre N, ¿no? Y así nosotros vamos a tener de nuevo la mismita fórmula, ¿no? Vamos a tener que si nosotros queremos hacer una estimación puntual con su margen de error, que vamos a calcular siempre el 1.96, pues se hará de esta forma, ¿no? Y si queremos un intervalo de confianza, entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es exactamente igual, un estimador, más o menos un valor asociado a una probabilidad que me da el nivel de confianza por el error estándar, ¿no? Ya ven que en la medida que vamos como agregando cosas, si yo les hubiera presentado esta fórmula al inicio del año, ustedes me hubieran dicho, ¿qué es eso? Qué horrible, va y se acabó, no quiero ver nada, adiós. Pero hoy estamos aquí súper tranquilos con esta fórmula y decimos, ah, sí, claro, entiendo y entiendo de dónde sale y entiendo para qué sirve, ¿no? O sea, digo, ah, sí, esto es el error estándar, entonces, claro, porque el error estándar es esa medida que tengo que sumar y restar y multiplicar por un nivel de confianza para poder yo hacer mi inferencia. Entonces, podrá ser más complicada la fórmula, pero nosotros sabemos que hace referencia al error estándar. Entonces, ya no le tenemos miedo, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Déjenme que lo copio. Ya me hice otra hojita que se llama estimaciones 4 y aquí está, miren. Tengo esto. Pareciera que me faltan datos, pero no. Me voy a traer la formulita también. Que no se nos olvide. Esto, ¿no? Y ya, esos son los datos. Tenemos un grupo de estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino y les preguntamos si habían jugado en un equipo de fútbol durante su juventud, o sea, su más juventud, casi su infancia, durante la prepa, digamos. Utilizando un intervalo de confianza del 99%, queremos comparar esas proporciones. Y ya, solo nos dan el tamaño de la muestra y quienes sí jugaron. Parece que nos hacen falta datos, pero no. Lo que pasa es que vamos a tener que calcular P1, P2, voy a poner aquí a la par para que nos quede fácil, Q1, Q2, ¿no? Primero tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cuál va a ser la proporción de... además también siempre tengo que tener clarísimo quién es el grupo 1 y quién es el grupo 2, para cuando haga mi resta, ¿no? Entonces voy a decir, como soy un poco aragana, tal como me lo dan, grupo 1 y grupo 2. Entonces, pues parece que me hacen falta datos, pero no. Con eso ya tengo, ¿no? Porque puedo calcular P1, puedo calcular Q1. Pues una vez que calculo P1, puedo calcular las Qs. Y la N ya las tengo. El Z lo voy a buscar en tablas y entonces ya tengo todo, ¿no? Entonces,
vamos a calcular el P1 y el P2, ¿no? P1 va a ser, como es la proporción de éxito y el éxito estadístico en este caso está definido como los que sí jugaron, entonces voy a poner sí jugaron, pongo esto, ¿no? Ahí está. Punto 81. La proporción de hombres que sí jugaron es de 81. Veamos la proporción de mujeres. Si ustedes ven aquí, los tamaños de la muestra ya son diferentes entre los dos grupos. En el caso anterior teníamos iguales y podíamos comparar todo muy fácilmente. Acá vamos a hacer y vamos a ver que las proporciones, pues el ojito nos puede engañar, ¿no? Entonces acá las mujeres que sí jugaron fueron .55, ¿no? Ahí está. Y una vez que yo ya tengo mis proporciones de éxito, puedo calcular cómo el recíproco, bueno, no el recíproco, el complemento de P1 es Q1, ¿no? Entonces, el complemento de una probabilidad es 1 menos la probabilidad. Ahí está. Entonces, la probabilidad de fracaso para el primer grupo sería de .1875. Para las mujeres sería de 1 de .44, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo es la enfermedad de... Ya, hoy comí payasitos en la mañana. Vamos a irnos a la distribución, o lo vamos a sacar, igual la vamos a sacar con la inversa, ¿no? Podemos irnos a nuestra calculadora. Y una vez que nosotros estamos acá, bueno, me dijeron el 99%. Entonces, puedo poner el área between o puedo poner el área outside, ¿no? Entonces, voy a poner la between. Voy a poner mi 99 y ya tengo mi valor, ¿no? En 2.57. Mi zeta de alfa medios corresponde al 99% de confianza, es igual a 2.57, y aquí esto me lo está leyendo como que si son miles, y es una coma. Entonces acá. O bien yo puedo utilizar las fórmulas, acuérdense que hay una forma de la distribución inversa de Z también. Y le puedo poner el valor de 0.0. Ah, que puse puntito. ¿Sí? ¿Y por qué le puse 0.05? Porque es el alfa medios, ¿no? Alfa sería 0.01 y entonces lo dividí entre 2 y lo puse así, ¿no? Esa es otra manera. Si ustedes quieren hacerlo directamente en Excel, pongo esta función que es la distribución, es la inversa de la normal, S es de estándar, y pongo el valor de alfa medios, ¿no? Ahí está, por si quieren agarrar como todos los decimales, ¿no? Bien. Entonces, ya hoy lo que me queda es calcular el error estándar, ¿no? Que es esta parte de acá, ¿no? Lo que está en la raíz. Entonces, bien, aquí de nuevo lo vamos a separar en fracciones, ¿no? Y entonces yo digo, para el primero va a ser P por Q entre N, ¿no? Esa es mi primera fracción. Mi segunda fracción va a ser P por Q entre N, ¿sí? No se asusten que den valores chiquitos. Cuando nosotros estamos trabajando con proporciones, es normal que estos valores sean pequeños porque siempre tanto P como Q van a ser menores que 1, ¿no? Entonces, de nuevo, lo mismo que dije cuando hicimos el ejemplo
de inferencia de proporciones es que estos valores que ponemos en el error estándar nunca los usen en porcentaje, siempre en proporciones, si no, no les va a dar igual. Y bien, entonces hoy ya puedo calcular mi error estándar como justamente la raíz de la suma de esas fracciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Es 0.09, ¿no? Ese es mi error estándar. Bien. Ah, miren, ustedes, nadie me dijo que nunca saqué, y aquí tendría que ver que nunca les puse gorrito, P1 gorrito, P2 gorrito, 1 gorrito. Y acá nunca saqué el estimador, miren, no hice todo. P1, P1 gorrito, menos, para que se entienda cuál es el menos, le voy a poner guioncito bajo. P1 gorrito, menos P2 gorrito, ¿no? Ese es mi estimador. Y entonces ese va a ser igual a P1 menos este, ¿no? Hay una diferencia de 0.62. No, mentira. Menos este. 0.25. Bien. Entonces, hoy que ya tenemos el estimador, ya tengo Z, ya tengo el error estándar, ya solo me queda hacer esta multiplicación, sumar y restar y encontrar mis límites inferiores y mis límites superiores. Entonces, voy a poner margen, porque, lo voy a poner entre comillas porque el margen siempre está asociado al 0.5, pero como que este paso de hacer la multiplicación siempre es importante, ¿no? Entonces, voy a multiplicar el error estándar por ese valor de Z. Ahí está. 0.23. Y hoy sí, ya tenemos, voy a poder tener el límite inferior, el límite superior. Entonces pongo de nuevo mi estimador menos ese margen que acuérdense que va entre comillas porque en realidad el margen de error siempre está asociado al 5% y aquí lo que estoy haciendo es como la suma de esa parte del intervalo de confianza y el límite superior va a ser igual a esto más esto. Ahí está. Tan, tan, tan. Entonces, de nuevo, estimador, P1 gorrito menos P2 gorrito, ¿no? Ahí está. La diferencia es una diferencia positiva. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes juegan más fútbol, los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? Bueno, sí. Sí. Habría que ver al final, ¿no? En este caso, ajá, digamos, este valor positivo me está diciendo que P gorrito 1 es más grande que P2, ¿no? Veamos entonces cómo nos queda nuestro límite, ¿no? P1 menos P2 va a estar entre estos valores. Este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Sí podemos afirmar que los hombres juegan más que las mujeres en la población? Sí, ¿verdad? Porque el intervalo de confianza de la diferencia es estrictamente positivo. Eso significa que todos los valores probables de la diferencia de las poblaciones con este nivel de confianza van a estar en valores positivos y que por tanto los hombres podemos afirmar con un 99% de confianza que los hombres tienen una proporción
de éxito, una proporción de jugar el fútbol, de haber jugado fútbol en la prepa, más alta que los hombres. Es decir, bueno, profesor, ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, pero yo les estoy dando evidencia estadística de eso que ya sabían, ¿no? Ahí está, ahí Gerardo nos dice sí, exactamente. Siempre hay que ver los dos, ¿no? O sea, primero vemos que si los límites tienen el mismo signo, ¿no? Y ya a partir de eso, pues ya podemos ver si los límites tienen el mismo signo, entonces nosotros ya sabemos, bueno, es estrictamente positivo o estrictamente negativo. Si ya empezamos a ver que los límites tienen diferentes signos, pues ya vemos que 0 es un valor posible y que por tanto en algún momento sí podríamos saber que en la población P1 sería igual a P2. En este caso no. Si ustedes ven aquí 0.02, pero sigue siendo positivo. Entonces, sí sería una diferencia muy chiquita, pero seguiría siendo positiva, ¿no? Entonces vamos a escribirlo con un 99% de confianza. La diferencia de proporciones de estudiantes que jugaron fútbol en la prepa está entre 0.02. Aquí ya cuando lo quieran interpretar sí se puede poner en porcentaje, entonces yo podría poner 2.1% y 48%, o sea, bastante alta, ¿no? A favor de los varones. Hay algo que no me dio. Bueno, por unos decimales, ¿no? Ana, creo que Algo hice mal. N cuando multiplicaste Ajá. P2 por Q2, tomaste como N el total de las mujeres que sí jugaron y no el Ya. total. Sí, yo dije, me está dando diferente. Sí. Sí. Ahí está. Lo bueno es que como tenemos, yo dije, porque yo dije, me está dando, no me acordaba del 48. 6.5. Ya ven, las fórmulas son del diablo. Hay que tener cuidado. Siempre revisarlas varias veces. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Ana, ¿podría repetir por qué a la hora de sacar el margen, bueno, más bien la Z medios con la formulita de Excel que puso .0005? Porque el valor que nosotros ponemos en la fórmula siempre es el valor asociado a alfa medios. Entonces, puedo poner tanto, pongo el 0.05, siempre me va a dar la Z negativa, digamos, porque estoy poniendo el primero, ¿no? Acuérdense que, para que ustedes lo vean así, si yo pongo 0.01 y le pongo outside, 0.01, me da ese mismo valor, ¿no? El 2.57, porque esto es alfa, ¿no? Las colitas son alfa. Una sola colita, por ejemplo, en above, que es la fórmula que me da el Excel, es esta. La de below, esta. Porque como las fórmulas de Excel siempre están acumulando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, cuando yo le doy alfa medios, acuérdense que alfa son las colitas, ¿no? Yo tengo el nivel de confianza, se me queda al centro, ¿no? Las colitas, entonces como son 2, tengo que dividir lo que le falta al nivel de confianza entre 2. Yo tenía el 99%, era el 1% que se divide entre las dos colitas.
Eso en términos de probabilidades va a ser el 0.05. Entonces hagan de cuenta que a mí la fórmula de Excel, al ponerle yo alfa medios, siempre me va a dar el below, por eso da negativo, ¿no? Porque me está dando una colita. Ahora yo sé que la otra colita va a ser igual, porque la distribución normal ya la conocemos que es simétrica. No sé si con eso te quedó más claro. Sí, mucho, gracias. Acuérdense que sí, que este es colita. Si quieren, ponemos esto ahí. Vamos a poner el 99. Aquí. Nos podemos llevar esto para allá. Estas son las únicas cosas por las que sí voy a extrañar el formato virtual, porque estos grafiquitos se ven más bonitos acá, ¿no? Así lo puedo copiar y pegar. Esto no lo puedo hacer en el pizarrón, que ya nos pongan de esos pizarrón súper modernos. Y aquí teníamos, por ejemplo, en estos. Recuerdan que aquí teníamos también nuestros dibujitos. Esto me quería robar. Sí, bueno, pero se vale soñar, muchachos. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Que por eso decimos Z asociado a alfa medios, ¿no? Porque en la mayor parte de las calculadoras, cosas que nosotros hacemos acá, yo justamente le puse alfa medios, ¿no? Que es el punto 005. Entonces me está dando este de acá, ¿sí? El menos 257. Ahora, como yo conozco muy bien la normal, es mi amiga, sé que es simétrica, sé que el otro alfa, para el otro alfa medio, pues nomás le cambio el signo, ¿no? Bien, entonces si ven, es un poquito más trabajoso porque tuvimos que sacar P1, Q1, luego el error estándar, pero en realidad el proceso sigue siendo el mismo. Tengo un estimador, un valor asociado a Z o alguna otra distribución. Ya vimos que, por ejemplo, para muestras chiquitas vamos a tener que usar T. No vamos a poder usar T para proporciones. Para hacer estimaciones con muestras chiquitas para proporciones es casi imposible. Y vamos a utilizar un error estándar. Entonces las cosas se mantienen igual, ¿no? Listo, nos vamos a tomar un pequeño recesito de 10 minutos, venimos a las 10:18 y les pongo la musiquita. Quiero ver la encuesta, ahí está. Bueno, vamos a hacer como una muy breve introducción a pruebas de hipótesis, nomás para que cuando veamos los resultados en R el próximo viernes, pues aunque sea un poquito, los podamos comentar, ¿no? Entonces voy a compartir acá. Y bueno, un poquito para que ustedes vean cómo se van utilizando la distribución. Bueno, primero esto, ¿no? Que se nos olvidó decir de nuevo, que ustedes siempre que hacen diferencias de proporciones, hay que preguntarnos si podemos tomar una conclusión con base en el intervalo de confianza si hay una diferencia en la proporción de estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino que dijeron que habían jugado en un equipo de fútbol en su juventud. La respuesta es como el intervalo de confianza no contiene el valor de P1 menos P2 igual a 0, por lo tanto no es probable que P1 sea igual a P2. Entonces se podría concluir, en efecto, que hay una diferencia en las proporciones de hombres y mujeres, y en el caso, al ver el signo, podemos decir que hay una proporción de hombres
mayor que de mujeres que jugaba al fútbol en la prepa, ¿no? Como la lógica que vamos a ir viendo es esta, ¿no? Nosotros, para calcular X, por ejemplo, mu, nosotros calculábamos X barra como estimador y utilizábamos una Z o distribución t-student. Para diferencia de medias, nuestro estimador sigue siendo la diferencia de media de X barra y vamos a utilizar Z o t-student también dependiendo del tamaño de la muestra. Ya les voy a contar un poquito de la t-student, pero no vamos a alcanzar a ver las muestras pequeñas. Por ejemplo, también para el coeficiente de correlación R que nosotros calculábamos, en la población se va a llamar ρ. Acuérdense que las letras griegas hacen referencia al parámetro en la población y vamos a poder también hacer una estimación de ρ a partir del coeficiente de correlación y eso también se hace con una distribución Z o t-student. También se acuerdan de los parámetros que nosotros calculábamos, por ejemplo, cuando teníamos una línea de regresión, también vamos a poder hacer estimadores de la pendiente y del intercepto y de la pendiente, ¿no? Entonces también vamos a usar Z o la distribución t-student. Para P vamos a tener P gorrito y usamos la Z, no se puede usar la t-student. Para la diferencia de proporciones también usamos la Z, no se puede utilizar la t-student. Si ustedes quieren hacer estimadores de las varianzas, van a tener que usar una distribución que se llama chi cuadrado. Y para hacer estimaciones sobre las comparaciones que podemos hacer entre varianzas, que estas comparaciones las vamos a hacer con cocientes, se utiliza una distribución F. Entonces nosotros, bueno, nos quedamos como por acá, ¿no? Pero ya todo lo demás, si ustedes entendieron esta parte, probablemente pues van a entender por qué hay un error estándar, por qué tenemos una distribución específica, porque la distribución específica se va a asociar, ya sea, aunque tengan diferentes formas, se va a asociar a ese nivel de confianza y se va a asociar a ese nivel de alfa. Alfa vamos a seguirlo utilizando. Ahí. Yo tenía otra, ahí está. Ahí está. Y entonces tengo acá lo mismo para diferencias de medias, ¿no? Para cómo nosotros estimaríamos las diferencias de medias. De nuevo, vamos a ver que vamos a poder utilizar Z. Si nosotros conocemos las varianzas, acuérdense que siempre utilizaríamos eso para calcular el error estándar. Como eso casi nunca pasa, podemos utilizar, si tenemos muestras grandes, ahí que las dos N's sean mayor que 30, vamos a poder usar el estimador, el error estándar de esta manera. Cuando nosotros tenemos muestras chiquitas, entonces esto se complica un poquito y vamos a tener que usar la T y vamos a utilizar diferentes errores estándar de acuerdo a si las varianzas son iguales o no. Por eso es que en la otra diapositiva yo les ponía ese cociente de varianzas porque cuando tenemos muestras chiquitas también tenemos que hacer ciertas asunciones sobre la varianza. Les voy a pegar esto al ratito en el WhatsApp, pero ya esta parte no vamos a alcanzarla a ver porque pues sí necesitaríamos al menos 2 sesiones más. Y más bien quiero que hablemos un ratito de las pruebas de hipótesis en esta última media horita que tenemos para, un poquito menos, 25 minutos, para que ustedes vayan entendiendo y con todo esto que ya empezamos a hablar, qué conclusiones pudiéramos sacar, pues ya no les va a parecer tan rara la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, un poquito en el marco del pospositivismo, ¿no? De que todo conocimiento es conjetural. Bueno, aquí les traigo una cita de mi amigo Conrad Lorenz, el que hizo la curva de Lorenz, que él decía que, bueno, que todas las mañanas había que estirarse, ¿no? Y descartar una hipótesis antes del desayuno para mantenerse joven, ¿no? Porque de aquí en adelante la estadística inferencial va a ser prueba de hipótesis tras prueba de hipótesis tras prueba de hipótesis. Los modelos estadísticos no es otra cosa que un conjunto de pruebas de hipótesis, ¿no?
Entonces, ¿en qué consiste la prueba de hipótesis? Pues tiene la lógica de lo que vemos en las películas gringas, porque aquí no sucede tanto, pero en los juicios, ¿no? Que nos dicen las personas, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo culpable, ¿no? Entonces partimos de una realidad, ¿no? Y lo que necesitamos es evidencia para decir, bueno, esto es falso, ¿no? Entonces tenemos como un valor predeterminado, que en este caso es la inocencia, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos los fiscales que vamos a tratar de presentar pruebas. Aquí, bueno, en nuestros países quizás eso suena feo, así como de, ay, yo no quiero ser fiscal, pero pensemos eso, ¿no? Que vamos a tener este rol de encontrar evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis con la que hemos partido, ¿no? Porque de eso se trata cómo se construye el conocimiento desde el pospositivismo y desde el análisis cuantitativo, que nosotros vamos a tener evidencia para rechazar una hipótesis y entonces podemos afirmar algo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos evidencia contundente que la persona es culpable, pues se rechaza la inocencia, ¿no? Y ya, pues, la gente dice, pues es culpable, ¿no? La conclusión es, la persona es culpable. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros vamos a partir de ciertos valores de los parámetros, ya sea de las proporciones, de las medias o de otros tipos de parámetros, y nosotros vamos a decir, bueno, si ese valor es cierto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya obtenido este valor de X barra? Supongamos que estoy viendo la mu, si yo tomé una muestra al azar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es una cuestión de decisiones, ¿no? Siempre vamos a tener una suposición sobre uno o más parámetros, porque así como nosotros podíamos hacer intervalos de confianza de diferencia de medias, vamos a poder hacer pruebas de hipótesis que asumen un valor específico de esas diferencias. Spoiler alert, el valor que más vamos a asumir es 0, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay evidencia suficiente para decir que ese valor es distinto de 0 o mayor que 0 o menor que 0. Usando la información que nosotros hemos recogido en las muestras, pues verificamos si ese valor del que partimos es correcto, ¿no? Entonces, esa hipótesis que siempre va a estar en términos de igualdad, porque es lo que tomamos como verdadero, se llama hipótesis nula. Ese siempre está acompañado de un igual. O sea, yo parto, ese es el valor en la población, ¿no? Entonces, vamos a tener una regla de decisión, ¿no? Vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Vamos a decir nunca, 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 nunca. Vamos a decir que se acepta H sub 0, ¿sí? Nunca, nunca, nunca se acepta H sub 0, ¿sí? Sino que, vamos a decir, no se rechaza. Yo sé que suena entreverado, pero esto tiene que ver con que no lo vamos a poder ver, pero si ustedes después leen un poquito sobre los errores. Y para esto vamos a hablar de nuevo de alfa, que aquí alfa va a tomar otro cáliz y le vamos a dar otro nombre, o sea, aquí ya tiene otro nickname, y ese alfa se va a llamar valor de significancia. En estadística hay ciertos adjetivos que van a ser como muy, muy, muy particulares. Significativo es una cosa que es propio de las pruebas de hipótesis. Así que si ustedes están haciendo algún análisis estadístico o cuantitativo, si ustedes hablan de resultados significativos, le están diciendo a la gente que han hecho una prueba de hipótesis. Así que si no están haciendo pruebas de hipótesis, no utilicen el adjetivo significativo. Por más que ustedes digan, esto es grande, esto es acá, no, si no hicieron una prueba de hipótesis, no van a poder utilizar la palabra significativa, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es esto que nosotros damos por dado, ¿no? Que normalmente es algo que nosotros queremos rechazar para poder afirmar algo que queramos decir, ¿no? O sea, hagan de cuenta, ¿no? Que alguien dice, no, es que los mexicanos ganan bien, ganan más de 5,000 pesos, eso no es cierto, ¿no? Yo no conozco a nadie que gane menos de 5,000 y yo que estoy en mi burbujita y entonces digo, eso es cierto. Entonces, ok, le digo, está bien, usted tiene razón. Entonces,
pero yo hice mi encuesta y obtengo que los mexicanos ganan 4,000 pesos, ¿no? ¿Cuáles son las chances de que, como nosotros sabemos, ¿no? Que hemos tomado una de tantas muestras posibles, ¿no? Bueno, uno puede decir, a lo mejor me tocó el lado de la colita, ¿no? Puede ser que este señor tenga razón, pero ¿cuál será realmente la probabilidad de que yo tenga este resultado tan diferente a lo que él está diciendo, ¿no? Entonces yo le voy a dar un valor y a partir de ciertos valores yo voy a poder afirmar, no, usted no tiene razón. O sea, si yo obtuve este valor, mire, es una distancia de 1,000 pesos, ¿no? Esa distancia de 1,000 pesos yo la puedo trasladar a cierto número de desviaciones estándar. Y a partir de eso, yo voy a poder decir, bueno, como está cierto número de desviaciones de errores estándar muestrales, porque yo tengo una de tantas muestras posibles, entonces yo le digo, las chances de que yo obtenga este valor, ¿no? Y que usted tenga razón, es del 2%, ¿no? Entonces como que la gente va a decir, o sea, la verdad, las chances de que yo haya obtenido este valor es como muy chiquitas, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿quién tendrá más razón? ¿El señor que dice los 5,000 o yo que con la encuesta, con la evidencia estadística, digo, las chances de que yo tenga esto y usted tenga la razón es del 2%? O sea que la verdad es que creo que yo tengo la razón, ¿no? Entonces, que yo he aportado suficiente evidencia para decir, señor, usted está equivocado, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con las pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a tomar valores como dados y nosotros vamos a decir, bueno, ok, usted tiene razón, eso es el valor del parámetro poblacional. Lo que yo obtuve con mi muestreo es esto, y esa distancia que exista entre lo que he estimado y lo que doy por verdadero, lo voy a escribir de nuevo en términos de errores estándar, y eso me va a permitir a mí utilizar una distribución que me va a dar exactamente la probabilidad de que yo haya obtenido ese valor cuando esa persona tiene razón. Y si la probabilidad es muy chiquita, yo le voy a decir, oiga, la probabilidad es muy chiquita, así que no nos hagamos, yo tengo razón, ¿no? Básicamente eso hacemos, ¿no? Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar una prueba estadística, un test, ¿no? Así se va a llamar. ¿Se acuerdan que en R, cuando metimos así, decía t.test? ¿Se acuerdan? Decía t.test. Así se lo dejé como spoiler para que lo vieran, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer siempre, 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 es escribir la hipótesis nula, ¿no? O sea, ¿qué valores son los que yo quiero rechazar, ¿no? Y la hipótesis nula, ¿por qué es importante escribirla primero? Porque eso es lo que nosotros estamos dando por cierto y siempre, siempre va a tener un igual, ¿sí? Siempre, siempre va a tener un igual la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que yo refuto, que yo puedo decirle, no ganan diferente a lo que usted dice, ¿no? O puedo decir, ganan más de lo que usted dice, o puedo decir, ganan menos de lo que usted dice, ¿no? De las tres formas podría refutar que me dijeran que las personas ganan 5,000 pesos, ¿no? Entonces, así lo vamos a ir haciendo. Entonces, los primeros pasos siempre son escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y luego vamos a calcular un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba es un estadístico calculado, no sé por qué ahí le puse sol, quizás era un día soleado, calculado a partir de la muestra que nos permite rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y ese estadístico de prueba siempre va a estar en términos de una distribución de probabilidad, ¿no? Va a cambiar dependiendo de las pruebas estadísticas que hagamos la distribución, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo justamente de la media, que es lo que vamos a hacer con R el día viernes 25. Entonces, cuando nosotros tengamos ese estadístico de prueba, en este caso va a ser un estadístico de prueba de T o de Z, ¿no? Entonces va a ser ese valor de T o de Z, y ese valor de T o de Z yo voy a poderlo hacer, voy a poder compararlo y hacer dos cosas. Uno, compararlo contra sacar un valor P, que es exactamente esa probabilidad. Mire, la probabilidad que yo haya obtenido esta X barra, si usted dice que la mu es esta,
es del 2%, ¿no? Y ese va a ser mi valor P. Este valor P lo vamos a comparar contra un nivel de significancia base, que en estadística usamos un nivel de significancia del 0.05. O bien lo vamos a comparar contra las regiones de rechazo, que ya nosotros, si tenemos nuestros estadísticos de prueba, los vamos a comparar contra otros estadísticos que a mí me definen esas regiones de rechazo. ¿Qué va a ser una región de rechazo? Son justamente que yo dibujo sobre mi distribución normal las colitas, que son los valores muy extremos, donde yo puedo rechazar la hipótesis nula porque esos valores van a estar muy, muy lejos de lo que yo estoy asumiendo como valor verdadero de mi parámetro, ¿no? Ya lo voy a volver a decir. Y finalmente vamos a rechazar o no rechazar, ya sea porque el valor P es muy chiquitito y lo comparamos contra un nivel de significancia, o ya sea porque cuando nosotros vemos nuestro estadístico de prueba cae en la zona de rechazo ya previamente definidos. Entonces, ¿quién es ese nivel de significancia? Nuestro amigo alfa. ¿Sí? Nuestro amigo alfa es nuestro nivel de significancia. El riesgo máximo tolerable que deseamos de cometer un error cuando rechazamos H sub 0. Si yo digo, por ejemplo, mire, las chances de que yo haya obtenido esta X barra, señor, de los ingresos de 4,000 pesos, y si usted dice que ganan 5,000, pues mire, es el 2%. El alfa, yo lo asumí 0.05. Entonces yo digo, mis resultados son significativos a un nivel de 0.05. Es decir, yo me voy a equivocar el 5% de las veces. Entonces yo le puedo decir, mire, mis resultados son significativos al 5%. O sea que no podemos saber, porque como no tenemos todas las muestras posibles, no tenemos el valor del parámetro, pero si se sacaran todas las muestras posibles, ya sabemos que yo lo que más estoy dispuesto a equivocarme es que al 5% de las veces, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un gran argumento, ¿no? O sea, mire, o sea, mic drop, ¿no? O sea, yo 2% y lo que usted dice es falso, ¿no? Entonces, por lo general, ese nivel de significancia es del 0.05. Este nivel ha sido criticado, hay todo un rollo, incluso el mismo procedimiento de las pruebas de hipótesis está en veremos de la ciencia, y por eso yo me tomo mucho tiempo en que pensemos también en términos de intervalos de confianza, porque muy probablemente para allá se mueva todo, más que para las pruebas de hipótesis, pero aún así las pruebas de hipótesis siguen siendo muy importantes y sobre todo para los modelos estadísticos casi que no tienen otra, una contraparte, ¿no? Así que eso es el disclaimer, ¿no? Ay, miren, yo había movido todo esto. Yo le puse rosadito a voy a poner por acá. Voy a Entonces, ¿qué vamos a hacer con la prueba de hipótesis? Supongamos que nosotros, y ahorita lo voy a explicar así en términos generales y por eso está con teta, ¿no? Que nosotros tenemos un valor que yo tomo por dado de teta. Entonces yo asumo un valor específico, que por eso yo le pongo teta sub 0, que es el valor que yo asumo como cierto. Entonces, en este caso, como acá se ve con una obviamente se ve como una distribución normal, una campana de Gauss. Yo asumo que aquí está teta 0, ¿no? Entonces, como ahí está, yo estoy asumiendo que ese es el valor del parámetro, ¿no? Ahí está teta 0. Yo, imagínense que puedo decir que lo paso todo y hago esto como una distribución de z, y yo sé que ese valor de teta 0, que a lo mejor es una mu sub 0, un valor específico de mu, ahí está. Si yo lo paso a valores de z, yo siempre sé que esto está centrado en 0, ¿no?
Entonces, yo vengo y calculo, ¿no? Yo tengo mi teta gorrito, ¿no? Entonces, entre más lejos esté de este valor, pues es menos probable que este valor sea cierto, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, aquí está mi teta cero, ¿no? Está mi teta gorrito, el que yo calculé con mi muestra. Aquí está mi teta gorrito. Yo bien feliz. Entonces veo que esta distancia es muy grande, ¿no? Para saber qué tan grande, pues paso esto a valores de z, ¿no? ¿Sí? Voy a pasar esto a valores de z. Entonces, como puedo tener yo que ya definí con anterioridad cuál es mi alfa, yo digo, bueno, voy a usar el alfa de 0.5, entonces yo sé que este valor de A es menos 1.96 y aquí este es 1.96, yo muy feliz. Entonces, cuando yo paso mi valor de teta gorrito de mi parámetro estimado a partir de mis datos de la muestra, yo digo, ¿saben qué? Esto es un valor de z de menos 3, ¿no? Pongámosle que ahí está. Este vale menos 3. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer que, como yo aquí ya definí mis áreas de rechazo a partir de los valores de z, donde me dice dónde está alfa medios, y yo sé que aquí está, yo digo, bueno, esto cayó en la zona de rechazo, entonces, bye, se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula porque mi menos 3 es más chiquito que menos 1.96, o sea, está más extremo que ahí. O bien, yo puedo venir y calcular el área que está desde menos infinito hasta acá, y esa va a ser la probabilidad de que yo haya obtenido este valor si esto es verdadero, y esto se llama valor P. Entonces, voy a escribir acá, valor P. Y ya ese valor P lo puedo comparar contra un valor de alfa. Entonces yo digo, mire, ese valor es muy chiquito, entonces usted está equivocado. Teta no es igual a teta sub 0, no. No es igual a teta sub 0, ¿no? Sino que, si ustedes lo que ven, entonces es un poco menos informativo que el intervalo de confianza, porque en el intervalo de confianza, pues yo decía, mire, el parámetro está entre este y este valor, ¿no? Súper chido, ¿no? O sea, por aquí yo digo que está, entonces está perfecto, ¿no? Acá simplemente estoy diciendo que no es igual a este valor, ¿no? Entonces, digamos, siempre, a veces, y por eso los paquetes estadísticos nos dan las dos cosas, porque el intervalo de confianza realmente es súper informativo, ¿no? O sea, realmente nos dice, al ver nosotros los intervalos tenemos mucho más información. Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro y ahorita les cuento cómo se sacaría justamente ese intervalo, ese estadístico de prueba antes de que nos vayamos. Entonces, si ustedes ven todo ese esfuerzo que hemos hecho con las zetas, con las calculadoras, con entender qué es lo que estamos haciendo, intervalos de confianza, pues todo va concatenado, ¿no? Ana, ¿puedes repetir cuál es el valor P, por favor? El valor P sería el área desde el valor, dependiendo, ¿no? Ya ahorita vamos a ver, pero es la probabilidad, en pocas palabras, es la probabilidad de que yo haya obtenido el estimador que tengo, dado que el valor del parámetro es igual a la hipótesis nula. Y queremos que ese valor sea muy chiquito. Y en realidad el valor P también tendríamos que sumar este valor de esta colita del otro lado. Hay que multiplicarlo por 2. Pero eso lo veremos después. Probablemente en estadística 3. Pero sí, lo que quiero es que ya la próxima vez ya
Hay unos ahí que están en la disyuntiva de no sé si entendí. ¿Tengo evidencia estadística suficiente para decir que entendí? Ahí va. Entonces, voy a borrar acá. Pues por eso no me gusta usar esas anotaciones. Pero me gustaría que el PowerPoint tuviera también para anotar. Vamos a tener entonces 3 tipos de pruebas de hipótesis. Estas, las anteriores se llamaban bilaterales porque estábamos diciendo que era distinto a. Entonces, algo puede ser mayor o menor que. Pero también vamos a tener pruebas unilaterales y aquí hace referencia a estos intervalos unilaterales que hicimos en clase, donde nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? Entonces, hagan de cuenta que pues estaríamos diciendo que nosotros nos quedamos afuera de esos intervalos unilaterales. ¿Cómo vamos? Lo importante también va a ser saber dónde está la zona de rechazo. ¿Cómo voy a saber dónde están las zonas de rechazo? Las bilaterales, que son distintos a, van a estar las colitas en los dos lados. En el caso de las pruebas unilaterales derechas, o sea, a mí lo que me va a importar es refutar de que el valor es mayor que lo que me están diciendo. Entonces, la prueba va a estar de este lado. Si ustedes ven, esto es como que estuviera haciendo una flechita, ¿no? El símbolo de mayor que, ¿no? Entonces, va a estar de este lado, esta va a estar de este lado. Entonces, aquí todo el alfa se va a ir a un lado, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera afirmar con respecto al parámetro en términos de esa prueba de hipótesis, ¿no? ¿Qué valores nosotros vamos a querer rechazar? Bueno, vamos a querer rechazar algo que alguien nos dice, ¿no? Como el ejemplo que les he estado poniendo, o bien poner, por ejemplo, valores normativos. Por ejemplo, ustedes saben que por ejemplo, para ingresos, nosotros en Coneval hay una canasta mínima de bienestar y entonces ese podría ser un valor importante que nosotros quisiéramos decir, bueno, la gente tiene más de esta canasta en promedio o qué ondas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir. O el valor del año pasado, ¿no? A lo mejor algún valor histórico para contrastar. Entonces ahí vamos a ir viendo que a veces sí tienen muchísimo sentido tomar esos valores como verdaderos, ¿no? Entonces, y con esto acabo la sesión, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una prueba de hipótesis con respecto a mu, ¿no? Si ustedes ven, ¿se acuerdan que nuestros valores para pasar a z, nosotros decíamos, es el valor menos la media entre la desviación estándar? Como nosotros hoy lo que sabemos es que X barra es una variable aleatoria, porque es una de las tantas X barras que nosotros podríamos haber obtenido, entonces yo voy a asumir como verdadero ese valor, ¿no? Entonces lo voy a poner acá, donde va la mu, y acá debajito va el error estándar, ¿no? Entonces, ese va a ser mi estadístico de Z, que me va a medir a cuántos errores estándar está mi estimación de ese valor, ¿no? Como nosotros casi nunca tenemos sigma, lo vamos a aproximar de esta manera con S cuando nosotros no tenemos la prueba, cuando no tenemos el valor de sigma. Entonces, lo que yo estoy haciendo es siempre eso, ¿no? Diciendo, esa distancia de lo que yo obtuve con lo que me están diciendo que es, la voy a medir en términos de desviación estándar para saber qué tan probable es ese valor, ¿no? Si el valor es, entre los valores de Z sean muy grandes en términos absolutos, es decir, muy positivos o muy negativos, pues probablemente nosotros sabemos, porque ya conocemos muy bien cómo funciona la distribución normal, que ya como a 3 desviaciones estándar, nosotros ya decimos casi que ya vemos el estadístico de prueba, pero ojo, que hay que tener en cuenta qué tipo de hipótesis tenemos, si es de una cola, de 2 colas y así sucesivamente, porque si ustedes ven acá,
¿Qué tal que yo tengo un Z bien grandote, pero está por aquí? Pues no está en la zona de rechazo, entonces no se rechaza. Entonces hay que tener en cuenta cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa. El valor de Z siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es cómo lo estamos interpretando a la luz de nuestras pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, en general, de nuevo, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos modelos estadísticos, cuando siempre vamos a tener un estadístico calculado, un valor hipotético, y se divide entre el error estándar para muchas pruebas de hipótesis. Así va a ser, y este Z nosotros sabemos que lo podemos traducir en probabilidades o lo podemos comparar contra esas regiones. Y eso hacemos, y entonces yo digo, rechazo o no rechazo la hipótesis. Ya, ¿cómo se ve esto por ejemplo, en R? Y que nosotros lo vamos a hacer en la próxima clase. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, acá yo tengo el t-test, pongo mi variable, voy a poder poner la hipótesis nula y voy a poder elegir mi hipótesis alternativa, ¿no? Y nos va a regresar, siempre nos hace un t-test, pero ya dijimos que con muestras grandes esto no va a importar, nos va a dar un intervalo de confianza y la media. Ya en la clase del viernes que viene, pues ya vamos a interpretar esto y vamos a hacer todos los casos posibles y cómo vamos a interpretar de una cola, cómo las escribimos, cómo la vemos en términos de las zonas de rechazo y cómo lo vemos en términos del valor P. ¿Sí? Porque el valor P tiene su truquito, porque va a depender qué tipo de prueba tenemos para saber de qué lado a qué lado estamos acumulando, ¿no? Pero bueno, esta es una muy breve introducción a prueba de hipótesis para que pues no se vayan de estadística 2 sin tantito de prueba de hipótesis. Listo, chicos. Igual ya varios están saliendo, entonces nos vemos el día viernes, ¿no? Por ahí les iré poniendo el fin de semana la tareita, que probablemente va a ser de construcción de intervalos, así un par de ejercicios. Y la prueba de hipótesis, pues la vamos a ver, pero no harán tareas de eso, ¿sí? Listo. Nos vemos, bye. Gracias. Gracias, bye.